Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del verso 34 al 37 en adelante. Amén. Dice así: generación de víboras. Un poquito electo, hermano Reino, porque me hace burlar por allá. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo que malos? Oiga, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Y el hombre malo, ¿qué dice? Del mal tesoro saca las malas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. 36. Mas yo os digo que de toda palabra que, de toda palabra que, ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día que, del juicio. Todos juntos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. Por tus palabras serás ¿qué? Y por tus palabras serás. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? O sea que mis palabras, tus palabras, te pueden ayudar a salvarte. Pero tus palabras y mis palabras pueden ser la evidencia ¿para qué? Para ser condenados. Todos, hermanos, aún los niños, hermanos, quédense aquí, vamos a aprender en esta noche. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra que tú vas a traer, una palabra refrescante, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, a este lugar. Paséate en medio nuestro. Glorifícate, Señor. Toca, convence, mi Señor, en esta noche. Gracias, Señor amado, por esta palabra que esta noche vas a traer a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Habla a mi vida. Habla, Señor amado. Convence, Señor amado, en esta hora. Trae, Señor, restauración. Restaura, Señor amado, en esta noche. Alienta, Espíritu de Dios, aleluya, con tu palabra en esta noche. Te lo ruego, Señor, paséate en medio nuestro en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toca los corazones, las mentes. Úsame como un instrumento solamente para hablar a tu pueblo. Cúbreme con tu sangre preciosa en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche por esta palabra que hoy vamos a exponer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Yo quisiera que esta tarde, hermano, usted preste atención a esta palabra. Esta es la tercera parte de Religión Confusa. Comenzamos esta serie, amado hermano, y sin lugar a duda, yo mismo, hermano, en mi vida personal, he sido bendecido a través de estas prédicas. He tomado, amado hermano, más cuidado con lo que hablo y digo. Y yo sé que la iglesia de Cristo también está siendo edificada. Amén. Cuando se alaban al Señor. No se me duerma. Así que, amado hermano, comenzamos esta serie, Religión Confusa, con, hermano mío, el tema hablando el lenguaje de Dios. Y comenzamos hablando de que hablar el lenguaje de Dios, amado hermano, no es leer su palabra. Sabemos, amado hermano, que nosotros somos profetas del Señor y que el profeta es un intérprete de Dios en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que, mi amado hermano, aleluya, y que hay buenos intérpretes y malos intérpretes. Por lo tanto, amado hermano, puede surgir que un intérprete pueda no interpretar en el idioma correcto, aleluya, en que el juez habla al acusado y dar una respuesta equivocada. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos a Jeremías que en el capítulo 1, 4 al 6, le dice: el Señor te he dado por profeta a las naciones. Jeremías se asusta porque le dice: yo soy niño, no sé hablar. Cuando Jeremías era un hombre adulto, lo que no sabía hablar Jeremías no era el lenguaje humano.
humano, sino el lenguaje de Dios. Amén. Dios le dice: he puesto tus palabras ahora en tu boca, y te he puesto hoy como profeta a las naciones, y te he puesto para arrancar, para destruir y para deshacer, para levantar y para plantar. ¿Qué le quiso decir el Señor? Para destruir reinos de maldad, para deshacer reinos de inmoralidad, pero para plantar reinos de bien, para restaurar y edificar reinos de bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahora, mi amado hermano, vemos a Moisés, que cuando el Señor le dice: ve al faraón y tú sacarás a mi pueblo, él le dice: ¿qué le voy a decir al faraón si yo soy tardo para hablar y soy torpe de palabras? El Señor le dice: yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y yo en este mensaje hablaba sobre que Moisés, amado hermano, algunos hermanos míos, escucho yo de los altares decir que Moisés era tardo para hablar y que Moisés no era de fácil palabra. Es una mentira y mala interpretación, amado hermano, del lenguaje de Dios, porque Moisés había sido criado en las mejores universidades de Egipto, era el hijo de la hija del faraón. O sea que Moisés era príncipe y el próximo faraón. Era un general del ejército, amado hermano. Era un hombre de hábil palabra. Era un hombre, amado hermano, que se desenvolvía bien. Pero ¿en qué manera era tardo para hablar? ¿En qué manera era torpe en hablar? En hablar el lenguaje de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. La segunda parte, amado hermano, al día de esta serie, amado hermano, religión confusa, hablamos, amado hermano, allá en Génesis capítulo 11, y hablamos de lo que era la Torre de Babel. La Torre de Babel, amado hermano, aleluya, fue el medio que buscaron aquellos hombres después, al día del diluvio, para llegar a Dios. Dios se enojó tanto, aleluya, porque, amado hermano, la Torre de Babel es símbolo o es igual a crearse nuestra propia iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos se han creado su propia iglesia. Babel, amado hermano, significa, aleluya, nuestros propios méritos para llegar a Dios. Dios se enojó y descendió Dios. ¿Y qué dice? Dijo en su, aleluya, Trinidad, dice: descendamos, dijo, y confundamos al hombre, porque si no lo confundimos, va a llegar hasta el cielo. Ahora, ¿qué es lo que confundió Dios en Babel? La lengua. La Biblia dice en Génesis capítulo 11 que en aquel tiempo había una sola lengua. Todos hablaban el mismo lenguaje. Pero, mi amado hermano, aleluya, cuando Dios descendió para confundir, amado hermano, llegó y confundió ¿qué? La lengua. Y desde ese momento, hermano mío, aquellos ya no siguieron trabajando. ¿Por qué razón? Porque Dios confundió la lengua y ya no hablaban en el mismo idioma. Y dice que de allí hubo ¿qué, amado hermano? Hubo ¿qué? Dispersión, hubo una gran división, y entonces se convirtieron en ¿qué, hermano mío? En naciones. ¿De dónde vienen las naciones? De Babel. ¿Cuál fue la razón de naciones? Dios los creó con el propósito de que fuéramos ¿qué? Una sola nación. Pero a través de que el hombre buscó sus propios méritos, se formó su propia iglesia para llegar a Dios. Dios vino y los confundió. ¿Y qué hizo? Hubo una gran división. ¿Y qué es lo que confundió? El lenguaje. Ahora, el contraste de Babel, amado hermano, aleluya, lo vemos, amado hermano, allá en Pentecostés, 1 Corintios capítulo, aleluya, 12, lo vemos, amado hermano, aleluya, que cuando desciende, amado hermano, el Espíritu de Dios, aleluya, aquellos 120 hombres galileos que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés, dice que el Espíritu de Dios descendió. ¿Y qué dice? ¿Y tocó qué? Y dice que descendió en forma de qué? De lenguas. ¿De qué? De fuego. O sea, amado hermano, por eso dije que el contraste de Babel es Pentecostés, porque en Babel, en Génesis 11, Dios desciende para confundir la lengua, pero aleluya, en Pentecostés Dios, aleluya, desciende otra vez, aleluya, sobre aquellos que estaban unidos, porque ambos estaban unidos. ¿No es cierto, hermano? ¿Cuántos están aquí?
O sea, en Babel, amado hermano, aquellos hombres estaban como unidos, ¿no es cierto? ¿Para hacer qué, hermano mío? ¿Para qué estaban unidos? ¿Para hacer qué? Para hacer lo malo. ¿Cuántos se alaban al Señor? Si alguien puede bajar, por favor, hermano. Hermana Isabel. Aleluya. Aleluya, mi amado hermano. Ahora, allá había unidad en Babel, pero ¿para hacer qué? Lo malo. Si no lea Génesis 11. Pero allá, hermano mío, en Pentecostés había unidad. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. Entonces, en Babel Dios desciende para confundir, pero en Pentecostés Dios desciende para unificar. Ahora en Babel, ahí comenzaron, ya no se entendieron. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué ya no continuaron la construcción de la torre de Babel? Amado hermano, porque ya no se entendían, ya las lenguas que hablaba uno ya no eran de la otro. Pero amado hermano, en Pentecostés fue al revés. Porque dice que habían judíos de todas las naciones y no dentro de los 120. Cuando se alaban al Señor. Dice que, amado hermano, no eran dentro de los 120, sino que los 120 fueron los que no fueron confundidos, sino los que fueron llenos del Espíritu Santo a través de lenguas de fuego. Ahora, dice que comenzaron a hablar aquellos de Pentecostés en otras lenguas, ¿no es cierto? Pero que aquellos hombres que habían de todas las naciones, de Mesopotamia, de Asia y de todos los lugares, dice que entendían lo que aquellos 120 estaban hablando. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira el contraste de Babel allá con Pentecostés. Por eso, amado hermano, es que yo digo, amado hermano, que aquí en el Señor, en la verdadera iglesia, en la iglesia genuina, en la iglesia de Santiago 1:27, los niños nacen hablando. ¿Cuántos dicen amén? Sí, mi amado hermano, aleluya, Dios tocó las lenguas de aquellos 120. La iglesia nace en Pentecostés y lo primero que Dios toca, por eso yo siempre digo, aleluya, por la palabra de Dios, que muchas veces decimos que Dios, aleluya, quiere tocar tu corazón cuando no es cierto. Dios quiere tocar primero tu lengua. Porque de ahí comienza la verdadera religión. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal que dice es como es vana. Pero en el verso 27 de Santiago capítulo 1 dice que la verdadera religión pura y sin mancha es esta: visitar a la viuda del enfermo. Pero no crea que es ir a visitar al enfermo y a la viuda. ¿Cuántas viudas no hay solo en la ciudad de Ontario, hermano mío? Dios mío. Está hablando de que ese versículo, que la religión pura y sin mácula está hablando de el amor. O sea, de que la iglesia pura y sin mácula, amado hermano, está fundamentada y sentada sobre ¿qué? El fundamento de ¿qué? Del amor. Entonces, mi amado en el Señor, ¿qué contraste? Babel con Pentecostés, el contraste. Allá Dios confunde las lenguas y surgen las naciones. En Pentecostés Dios viene a unificar, toca la lengua, porque en la iglesia de la gracia Dios comenzó transformando la lengua. Dios siempre comienza transformando nuestra lengua. Por eso yo decía en la segunda parte de Religión Confusa, que quieres darte cuenta si la persona es un cristiano, simplemente escúchalo hablar. Usted se va a dar cuenta si es o no es. La religión confusa comienza con Caín. La religión pura y genuina comienza con Abel, cuando se alaban al Señor. Ahora, mi amado hermano, aleluya, mire, amado del Señor, cómo la iglesia es tocada en la lengua. Por eso, amado hermano, hoy hemos traído la otra serie, la tercera parte de Religión Confusa. ¿Cuántos alaban al Señor? Babel crear sus propios medios. Pero vayamos al versículo que hemos leído, hermano. Mire lo que dice el verso 34. ¿Lo tienes, amados hermanos? Generación de víboras. Entonces Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo como malos? Jesús, amado hermano, habla, amado hermano, de que no podemos hablar cosas
malo. Ahora sigue diciendo, porque de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. Y hoy hablamos de la tercera parte de religión confusa, que está hablando, amado hermano, donde dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el verso 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Las cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué? Las cosas malas. Mi amado hermano, aleluya, hay un lenguaje que nosotros tenemos que comenzar a hablarlo, y es lo que la iglesia, amado hermano, no ha entendido y no está hablando. Juan capítulo 3, amado hermano, del verso 3 en adelante, vemos la conversación de un hombre llamado, aleluya, Nicodemos, aleluya, con el Maestro Jesús. Aquel intérprete de la ley, preocupado para llegar al reino de los cielos, le hace una pregunta a Jesús y le dice, Jesús, ¿haciendo qué cosa entraré al reino de los cielos? Le digo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Nicodemo, siendo un intérprete de la ley, le dice, ¿debo yo entrar otra vez al vientre de mi mamá y siendo viejo y volver a nacer? Jesús, amado hermano, se molesta con él y le dice, Nicodemo, tú siendo intérprete de la ley, tú deberías de haber sabido esto ya. Le dijo, Nicodemos, si te hablo en el lenguaje terrenal y no entiendes, ¿cómo vas a entender si te hablase del lenguaje espiritual o del cielo? Por eso hay mucha gente, amado hermano, en todas las iglesias, amado hermano, aleluya, que no entienden el lenguaje de Dios. A veces, amado hermano, aún no entienden el lenguaje humano. Aleluya, ¿por qué? Porque todavía el Espíritu de Dios no ha venido, amado hermano, a transformar ¿qué? Nuestra lengua, y no entendemos ese lenguaje de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debe surgir en mí, amado hermano? Es ese grito que hubo en aquellos grandes siervos, aleluya, como Jeremías, como Isaías, ahí en el capítulo 6, en el verso 5, como Moisés, cuando se alaban al Señor. Amén, aleluya. El lenguaje de Dios es bien conocido. El lenguaje de Dios, cuando Dios, amado hermano, ha transformado, o el Espíritu de Dios ha venido a transformar nuestra lengua, es conocido el lenguaje que hablamos. Aleluya, aquel lenguaje que habla, aquel que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, aleluya, a través, aleluya, de nuestra lengua, amado hermano, puede entender el lenguaje de la necesidad de los demás. Cuando hablo de necesidad, hermano mío, no hablo solo de necesidad física, porque muchas veces entendemos que necesidad, amado hermano, es solamente pan de vientre, pero no es verdad. Los jóvenes se fueron a la clase, hermano. Pero yo dije que nadie se fuera a la clase. Ok. Aleluya, gloria sea al Señor. El poder de Jesús. Mire, estas enseñanzas son muy importantes. Demasiado importantísimas, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, amado hermano, aleluya, el lenguaje de Dios, en lo que hablamos, amado hermano, manifestamos, aleluya, manifestamos lo que hay ¿dónde? ¿Dentro de dónde? Dentro de nosotros. No podemos nosotros, amado hermano, hablar y manifestar otra cosa. Por eso, amado hermano, el versículo que hemos tomado, amado hermano, como base. Denle palmas al Señor. Ahora, lo que hablamos, oiga bien, según el versículo que hemos leído, donde dice, amado hermano, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, amado hermano, aleluya, es que de lo que hablamos, aleluya, manifiesta, define lo que hay en el corazón. Lo que yo hablo, lo que usted habla, define lo que hay en su corazón. Manifiesta lo que hay
en su corazón. Entonces, mi amado hermano, ¿qué importancia? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos una religión cuando estamos en una religión confusa. Cuando se alaban al Señor. ¿Cuánto cristiano, hermano mío, creyendo que tiene una religión porque tiene años de estar en la iglesia, critica? Habla mal. Denle palmas al que vive, hermano. Hermano, en el Señor, las palabras que hablamos son de suma importancia. Nadie dijo amén. Pero verdaderamente, aunque usted no active, aunque sienta que le está cayendo fuerte, amado hermano, las palabras que hablamos son de suma importancia. ¿Por qué? Porque las palabras son transportes, son medios, nuestras palabras. Y lo vimos, amado hermano, en la segunda parte de Religión Confusa, y no lo voy a tocar solamente superficialmente. Lo vemos cuando Jesús le dice, Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y Pedro le dice, yo digo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, yo vi al Espíritu de Dios en esas palabras que acabas de hablar, Pedro. Pero en ese mismo momento le dice Jesús a sus discípulos, oiga, le dice, desde Mateo capítulo 16, le dice, yo voy a subir ya a Jerusalén para morir. Y le dijo Pedro, lo apartó a un lado y le dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le dijo Jesús en ese momento? Apártate, ¿qué? Satanás. O sea, que en un momento a otro Pedro estaba hablando, ¿qué? En un momentito estaba hablando, ¿qué? Espíritu de Dios en su palabra. Pero en un momento, amado hermano, ¿cuál era el viajero que iba en la palabra de Pedro? Y Jesús lo identificó, porque cuando le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús identificó que en el medio, en el transporte de la palabra de Pedro, iba ¿quién? El Espíritu de Dios. Pero también Jesús identificó que la segunda palabra que Pedro le dijo, que no tal cosa no te acontezca a Jesús, para que Satanás lo que quería era que Jesús no fuera a morir en la cruz del Calvario. Jesús identificó en el medio, en el transporte de la palabra de Pedro, ¿a quién? El espíritu de ¿qué? De Satanás. Por eso las palabras que hablamos son de suma importancia. ¿Por qué? Porque son transporte, son medios. Alaban al Señor. Son medios, transporte, por los cuales viajan influencia. Cuando no hablamos la palabra correcta, ¿cuánta gente se ha dañado? Es más, ¿cuánta gente entre ustedes hay dañada? Porque entre ustedes hay dañada, y por eso el Señor está trayendo esta palabra. Por eso la está trayendo. Pero, hermano mío, el oído sordo es el más grande problema para el ser humano y la iglesia del Señor. Cuando se alaban al que vive. Amado en Cristo, aleluya, viajan, aleluya, influencia. Cuando no hablamos lo correcto, el enemigo las usa como dardos y las clava en la persona. Clavando, amado hermano, dardos de resentimiento. Dardos de amargura. ¿Por qué, amado hermano? Porque no nos fijamos en la palabra que hablamos. Hablamos palabra incorrecta, y en esa palabra incorrecta viajó. Fue un medio, fue un transporte para que un espíritu de amargura, de resentimiento, el Satanás la usara y la clave en el hermano, y la clave en el hermano, la clave en el hijo, la clave en el padre, la clave en el esposo, o la clave en el esposo. Queremos, hermano mío, de estar en una religión verdadera. Debemos saber lo que vamos a hablar. Debemos saber que estamos hablando la palabra correcta. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Porque son de suma importancia. Las palabras no quedan en el olvido. ¡Ay, qué grande peso hay en lo que hablamos! A veces nosotros decimos, las palabras quedan en el olvido, y le decimos una palabra a cualquier persona. Uno, vamos a conocer que nuestra religión es ¿qué? Confusa. Dos, amado hermano, aleluya,
tienen peso nuestras palabras. En primer lugar, damos a conocer que aunque tengamos años de estar en la iglesia, no estamos en la religión verdadera. Dos, las palabras que hablamos no quedarán en el olvido, y se lo voy a demostrar, amado hermano, con Biblia, para que no el enemigo le diga, no es cierto. Mire, con Biblia, dice el verso 37, porque por tus palabras serás juzgado, y por tus palabras, ¿qué dice? Serán ¿qué? Condenados. Hermano, de toda palabra que hablamos, hermano mío, las palabras que hablamos van a ser recopiladas, hermano mío, y esas palabras van a ser usadas como testigos, amado hermano, en tu contra o a tu favor, de acuerdo a lo que hayamos hablado. Si hablamos correctamente, van a ser testigos a tu favor, pero si hablamos lo incorrecto, van a ser testigos en contra. Dice que tus palabras van a ser juzgadas. ¿Cuántas veces, muchas veces hablamos lo incorrecto? ¿Cuántas veces pensando que no nos oye aquella tal persona o tal persona, hablamos aún por teléfono de aquella persona? Esas palabras no van a quedar en el olvido, mi hermano. Esas personas puede hacer que yo no las oiga o tú no las oigas cuando yo las hablo, pero no van a quedar en el olvido. Esas palabras van a ser recopiladas y van a ser usadas como testigos a tu favor o en tu contra, de acuerdo como las hayas hablado. Cuando se alaban al Señor. Sí, muchas veces pensamos, es que no los oye la persona, es que no está presente la persona. Mucho cuidado, mi amado hermano, porque ¿sabes qué? Aleluya, esas palabras no están quedando en el olvido, aunque no los oye la persona. Aleluya, van a ser recopiladas para ayudarte, ¿o para qué? Para condenarte. Fijemos lo que vamos a hablar. ¿Cuándo se alaban al Señor? Muchas veces no es fácil dañar, muchas veces es fácil ofender. Y decimos, bueno, después le pido perdón. Pastor, perdóneme, hermana, perdóneme, amigo, hijo, perdóname, papá, mamá, perdóname. Un momento. Dios perdona, pero nunca Dios detiene las consecuencias del error. Si no, véalo con David. Dios perdonó a David, pero no detuvo las consecuencias del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, esa palabra, esa falta de respeto a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hermano en Cristo, a tu familiar, a tu vecino, aleluya, podrá arreglar la situación, pero va a ser recopilada. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué grande peso tiene lo que hablamos, amado hermano! ¿Por qué no le da un fuerte gloria a Dios al Señor? Las palabras, hermano mío, nos pueden que hablamos, nos pueden salvar. Aleluya. Si hablamos lo correcto, pero si hablamos lo negativo, lo lleno de rencor, lo lleno de envidia, esas palabras, hermano mío, aleluya, nos van a ¿qué? A condenar. Por eso debemos saber que cuando hablamos debemos hablar, aleluya, palabras de restauración, palabras de bendición, palabras que bendicen, amado hermano, a aquella persona. ¿Cuántos alaban al Señor? Veamos una palabra en el verso 36. Cuando lo tengan me dicen un amén. Quisiera que todos fueran ahí. Aleluya. Verso 36, ¿lo tienen? Todos lo tienen. Dice, mas yo os digo que de toda ¿qué? Palabra que hablan los hombres, de ellas que dicen, darán cuenta ¿dónde? En el día del juicio. Ahora, escuche bien. Ahí no dicen los pecadores, ¿no es cierto? Ahí dice que los hombres. Y en los hombres están la mujer y está todo. Ahora, me interesé en una palabra, en buscarla, el significado de la palabra ocioso. ¿La tienen? De toda palabra ocioso. Mire qué significa la palabra ociosa. Palabra ociosa es una palabra inactiva. Palabra ociosa es una palabra desempleada. Palabra ociosa es una palabra perezosa, una palabra inútil. Palabra ociosa es una palabra estéril. Palabra ociosa es una palabra sin fruto, sin ningún provecho, sin ninguna bendición, sin ningún servicio, mi amado hermano. Palabra desempleada.
O sea, que lo que Dios quiere es que pongamos a trabajar nuestras palabras, aunque no diga amén. Hay que poner lo que Dios está diciendo. Es iglesia, fuente de vida. Pon a trabajar, emplea tus palabras. Búscales empleo a tus palabras. Búscales trabajo a tus palabras. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuáles son las palabras, hermanos míos, sin fruto? Todas esas palabras ociosas, esas palabras llenas de rencor, esas palabras llenas de envidia, esas palabras llenas de resentimiento, llenas de amargura, mi amado hermano. Esas son palabras ociosas. No basta, hermano mío, aleluya, palabra ociosa no tiene que ver tanto con una palabra grosera, con una palabra vulgar. Aleluya, palabra ociosa puede ser una palabra llena de rencor, de resentimiento, de amargura. Y esa es una palabra desempleada, una palabra ociosa, una palabra sin trabajo, una palabra inútil, una palabra, oiga, estéril. Estéril es algo que no produce fruto. ¿Cuántas veces nosotros decimos en contra del hermano o del hijo, del padre o de la madre palabras inútiles, palabras sin fruto? ¿Cuántas veces, hermano mío, criticamos, aleluya, cómo le diré, en lo privado, aleluya, con alguien, amado hermano, cuando esas palabras tienen peso en el día del juicio, pero también, aleluya, tienen, amado hermano, un grande efecto en esta vida? ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos ha llamado, amado hermano, a que nosotros seamos transformados en la lengua. Por eso se llama religión confusa. Cuando nosotros hablamos palabras desempleadas, cuando hablamos palabras sin fruto, dañando al hermano, dañando al amigo, dañando al vecino, amado hermano, dañando al compañero ministerial, amado hermano, aleluya, damos a conocer lo primero, que nuestra religión es falsa. Porque la verdadera religión de Santiago 1:27 es la sin mácula y pura, es la que está fundamentada en ¿qué? En el amor. ¿Cuántos se alaban al Señor? No, hermanito. Lo que usted dice, lo que usted habla, la palabra ociosa que habla usted, amado hermano, aleluya. ¿Cuántas veces criticamos? Es que mire cuántas veces decimos esta palabra y tú la has escuchado. Yo no voy ya a esa iglesia fuente de vida porque allí es un desorden. Esa es una palabra ociosa. Pon a trabajar, aleluya, esa palabra, empléale, búscale empleo, aleluya, porque Dios quiere que le busques empleo, amado hermano. Cuando debemos de decir en fuente de vida, siento la presencia de Dios, allí Dios está haciendo algo, allí Dios está derramando de su espíritu en fuente de vida. Dios está restaurando en fuente de vida. Dios está fluyendo en fuente de vida. Dios está trayendo restauración a esta iglesia. Esa es una palabra que se le busca empleo. Esa es una palabra con fruto. Esa es una palabra, amado hermano, aleluya, no estéril. Esa es una palabra activa. Esa es una palabra de bendición. Pero de toda palabra ociosa, dice que daremos cuenta en aquel día. Palabra inactiva, sin ningún servicio. Palabra perezosa, inútil, estéril, sin fruto, sin provecho y no bendice. Palabra desempleada. Estás empleando tus palabras. ¿Cómo estamos empleando nuestras palabras, hermanos? Denle palmas al Señor. Alaba. Oh, alábele porque Él vive. Debemos de buscar en el trabajo a nuestras palabras. Nuestras palabras, hermano, construyen, aunque no diga amén. No está gustando, hermano. Aleluya. Yo sé por el Espíritu de Dios que no le está gustando. Pero nuestras palabras que hablamos fabrican. Nuestras palabras que hablamos construyen. ¿Dónde dice la Biblia que nuestras palabras construyen y que nuestras palabras fabrican? Mateo capítulo 18 dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Nuestras palabras, hermano mío, cuando hablamos lo correcto, cuando hablamos lo que está en la voluntad de Dios, fabrican, y nuestras palabras
palabra construye. Amén, aleluya. Alábele porque Él vive. En nuestras palabras tienen poder. Cuando tienen el respaldo de Dios. Vemos el Padre con el Hijo. Vemos, amado hermano, que, aleluya, muchas veces, amado hermano, aleluya, nuestros padres nos trataron, amado hermano, pero nosotros no podemos hacer así. Y muchos padres nos vemos, y dentro de la iglesia, muchos padres, amado hermano, que dicen palabras ociosas a sus hijos. Oh, pastor, no es cierto, yo no le digo palabras groseras. A mí dice, no, ociosa no quiere decir tanto grosera, quiere decir inactiva, desempleada, sin fruto, estéril. Ociosa quiere decir una palabra perezosa, una palabra que no tiene fruto, que no tiene servicio, amado hermano. Pero cuando nosotros, amado hermano, aleluya, cuando nosotros empleamos palabras que estén en la voluntad de Dios, vamos a decirles a nuestros hijos, tú puedes, hijo, tú puedes. Tú puedes, hijo, tú puedes, hija, tú fuiste creada, aleluya, para ser una sierva de Dios, tú fuiste creada para ser una mujer de Dios. ¿Cuántos padres o madres le dicen a sus hijos así? Hijo, tú fuiste creado para ser una sierva de Dios. Tú fuiste creado para ser un siervo de Dios. Tú eres un adorador. Fuiste creado para ser un adorador. Esa es una palabra poderosa. Esa es una palabra de bendición. Esa es una palabra de restauración. Esa es una palabra llena de poder. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, te lastimaron a hijos? Sí, yo lo sabía. El Señor ya me había dicho, me lo había mostrado, que eso iba a pasar. ¿Cuántos alaban al que vive? Aleluya. Cuando nosotros a nuestros hijos, de nuestros labios, tienen que salir palabras llenas de poder, palabras activas. Vamos a Proverbios capítulo 10, verso 19. Alábenle porque Él vive. Oh, alabado sea el Señor. Palabra de Dios, hermano mío. Hay poder en Jesús. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, vamos a estar leyendo, hermanos, el verso 19. ¿Lo tienen? Dice así. Dice, en las muchas palabras no falta ¿qué? El pecado. Mas el que refrena sus labios, ¿qué dice? Es prudente. Esas palabras que hablamos deben ser palabras empleadas, palabras llenas de fruto, palabras, hermano mío, llenas de bendición. Vamos a ver, amado hermano, una postura, hermano, y una actitud, y un gran ejemplo. Lucas capítulo 15. Hay poder en Jesús, alabe, hermano mío, porque Él vive. Hay poder en Jesús. Alábele que Él vive. Alabe. Aleluya. Parece que hoy cantaron mucho, ¿verdad? No vinieron dispuestos a alabar al Señor. Lucas 15, amado hermano, en el verso 11, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oye el 17. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le
diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. 20. Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y fue que dice, ¿y qué más hizo? Ok, y el 21. El hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sígalo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en las manos y calzad sus pies, y traed el becerro gordo, guardadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque el hijo muerto era, y le ha revivido, será perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora ve el contraste en el verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Mire lo que sucede, mire la postura del hijo ahora en el verso 28. Se lo leo yo. Entonces, ¿qué dice? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro más gordo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Ahora vemos, amado hermano, la actitud del hijo, del hermano mayor del hijo pródigo. ¿Cuál fue la actitud, amado hermano? ¿Cuál fue la actitud? Mala. La actitud de Caín. Se enojó. Fue, amado hermano, aleluya, una palabra ociosa, sí, porque fue una palabra llena de ¿qué? Llena de envidia, llena de rencor. ¿Hacia quién? Hacia su hermano. Este padre dice en el verso 17 que fue movido ¿a qué? A misericordia. La misericordia y la justicia son diferentes. La justicia, escucha esta palabra, la justicia nos da lo que merecemos. ¿Qué es la justicia, hermano? La justicia nos da lo que merecemos, pero la misericordia nos da lo que no merecemos. Dele palmas al Señor. Eso es lo que vemos ayer en Mateo capítulo 20. Donde un hombre salió a buscar desde temprano a unas personas para que trabajaran en su viña. Les dijo: ¿acordáis trabajar conmigo por un denario al día? Sí. Pero salió, hermano, ya como a eso de las 3 de la tarde. Hubieron 3 grupos, pero salió como a eso ya de las 3 de la tarde. Y fue y encontró a otro grupo, y que ese grupo solo trabajó 1 hora. Y después los llamó para pagarle. Y comenzó a pagarles de los que habían llegado más tarde en adelante, o sea, para atrás. Entonces, cuando llamó a aquel señor y comenzó a pagarles un denario a aquellos, hermanos míos, que habían trabajado por 1 hora, los que habían trabajado desde la mediodía dijeron: wow, si a estos que han trabajado 1 hora, que solo vinieron a recoger las cosas que estaban tiradas, les dio un denario. ¿Cuánto nos dará a nosotros? Ahora, ¿cuántos pensaron los que comenzaron desde la mañana? Pero él comenzó a darle un denario a los que trabajaron 1 hora, a los que llegaron a la mediodía, y también a aquellos que llegaron como eso de las 8 de la mañana, les dio ¿qué? Un denario. Aquellos se enojaron. Se enojaron porque pensaron, aleluya, que no le estaba pagando lo justo. Y el Señor les dijo: amigo, yo no estoy siendo injusto, yo les estoy pagando un denario. ¿No acordamos que trabajarían por un denario al día? O sea, que les dio